¿Cuántos creen en los milagros? ¿Seguro? Bueno, crea, porque no, el milagro no lo hace una persona, el milagro lo hace Dios. Simplemente Dios tiene que encontrar gente que crea y que tenga fe, que sea capaz de soltar una palabra, que sea capaz de poner las manos sobre una persona, que sea capaz de creer que Dios puede hacer algo. Amén. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y tenemos que empezar a trabajar fuerte para poder ver la mano del Señor y los milagros de Dios sobre nuestras vidas. Dios no te niega los milagros, Dios no te niega su ayuda, Dios no nos niega su poder. El problema es la fe de nosotros. Amén. Hay una regla espiritual, esto es una regla, que todo lo que Dios haga será por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice, al que cree todo le es posible. Al que cree, diga conmigo, al que cree. O sea, no a cualquiera, sino al que cree. Esa es una regla. O sea, Dios no nos pone límites a nosotros, pero tenemos que desarrollar nuestra fe. Tenemos todos los días orando, Señor, que mi fe empiece a crecer cada día más. Animarnos a orar, animarnos a creer. Pase o no pase, no importa. Pero usted está empezando a creer, se está soltando. Quizás con la primera oración, mire, cuando los discípulos fueron a orar por un endemoniado, un muchacho, un jovencito que dice que se tiraba en el fuego y se lastimaba todo. Qué vida tan triste. Y los discípulos quisieron orar por él y dice que los discípulos, estamos hablando de Pedro, de Juan, de todos esos hombres de Dios tremendo. Y al principio oraron por él y no se sanó, no se liberó. Amén. Pero sí oraron, pero no se liberó. Pero sí oraron. Amén. ¿Y cuál fue el problema ahí? ¿Será que Dios no escuchó la oración? Amén. ¿Será que esos hombres eran muy atrevidos en creer cosas tan grandes? No, hermano. El problema, Jesús le dijo, ustedes no lo pudieron sanar por vuestra poca fe. ¿Cuántos dicen amén? Por vuestra poca fe. Pero la fe es algo variable. Diga conmigo, es variable. Entonces Dios a nosotros siempre al principio nos da una medida de fe. Pero esa fe hay que empezar a trabajarla para que crezca. Y cuando la fe crezca, entonces vamos a poder hacer lo que quizás hoy, o vamos a poder ver lo que hoy no estamos viendo. ¿Cuántos dicen amén? Algunas personas creen que porque no les funcionó una vez, no les va a funcionar más. Error. Los discípulos no es que dijeron, bueno, no es que nunca más se animaron a orar por un endemoniado o por un enfermo. Amén. No, Jesús le dijo, hagan crecer su fe. Porque este género, dice, no sale sin ayuno y oración. O sea, métanle más, busquen más al Señor, su fe va a crecer y entonces ahí vamos a poder ver los milagros. Y yo le quiero contar que estos hombres después sí hicieron grandes milagros. Al principio no, porque la fe de ellos, ¿cómo era? Pequeña. Pero después sí, porque su fe creció. Amén. Algunos cristianos, en vez de hacer crecer su fe, parece que la hacen decrecer. Tenga cuidado con eso. Amén. Cuando algo no te funciona, no es para que ya no creas. Bueno, diga, bueno, entonces ahora voy a crecer en mi fe. No me funcionó ahora, pero voy a empezar a buscar más a Dios. Voy a tener ese tiempo con Dios que debo tener como cristiano para que mi fe crezca y después sí yo creo que Dios puede hacerlo. Pero no es encerrarte o porque Dios no te usó hasta ahora o porque Dios, no hizo lo que vos pensabas, es que ya no va a suceder. No, hermano, no haga que su fe decrezca. Porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando algo no te funciona y no te va bien, te dice, ve,
ha visto, ¿para qué? Y entonces el cristiano se va para abajo. Haga, si no funciona hoy, siga creciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Siga orando, siga ayunando, siga leyendo la palabra, siga viniendo a la iglesia y hágalo con más intensidad. Amén. Y va a ver si lo que no funcionaba hoy no va a funcionar mañana. Yo creo que es así. ¿Cuántos dicen amén? No se venga abajo, en la fe por lo menos. Amén. Dios es un Dios que hace milagros. Quiero repetírselo una y otra vez. Si usted está enfermo, póngase la mano y ore, o pídale a alguien que ore por usted. Crea en el nombre de Jesús. Tiene problema en su casa, póngase a orar. Pídale a Dios, haga guerra, pídale a alguien que le ayude a orar. Pídale a la iglesia oración. Crea, no se entregue, no se resigne. Amén. Tenemos que aprender a vivir lo sobrenatural de Dios. Tenemos que ver la mano sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de milagros, porque si mi Dios es ese, yo no creo en un Dios que no hace nada. Yo no creo en un Dios que solamente es religiosidad. Amén, y una cosa así apagada. No, yo tengo un Dios que es poderoso. Tengo un Dios que me levanta. Tengo un Dios que me da fuerza. Tengo un Dios que cambia mi ánimo. Tengo un Dios que puede hacer milagros, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Diga, para Dios no hay nada imposible. Créalo, mi hermano, se lo voy a repetir una y otra vez. Amén, porque yo también me lo digo a mí mismo. Amén. Elijo creer. Amén. Elijo creer. Y si no me funciona hoy, bueno, seguiré orando y buscando hasta que mi fe comience a funcionar. Amén. Si no, nuestra derrota está asegurada. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 9. Crea también que el Señor está aquí con nosotros. Uy, qué poco amén. 2 de Timoteo, Él está, no sé usted si cree o no, pero la Biblia, Él ha prometido estar cada vez que nos reunamos, así que Él está. De ahí que yo lo sienta, no lo sienta, lo veo o no lo vea, ya tengo que trabajar en mi vida. Pero Él todas sus palabras las cumple, Él no miente, amén. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. El 8 vamos a leer, desde el 8, 1, 8 y 9. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Decirle a tu hermano, no te avergüences de Cristo. Tenés cuidado, amén. Vergüenza son otras cosas. Amén. Yo me sorprendo cómo hay gente que no tiene vergüenza de algunas cosas que debería tener vergüenza, pero sí se avergüenzan de cosas tan buenas y maravillosas como el Señor. Amén. No te avergüences de dar testimonio, de hablar de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Diga conmigo, según el propósito. Según el propósito. Yo quiero hoy conectar esto porque hemos venido hablando mucho acerca de la vida espiritual, de que cuando uno viene a Cristo recibe vida. ¿Qué clase de vida? Diga conmigo, espiritual, vida espiritual. Cuando estábamos muertos, dice la Biblia. ¿Por qué la Biblia dice que estábamos muertos? Si yo andaba caminando, es que estábamos muertos para Dios, estábamos como muertos porque solo nos funcionaba
el cuerpo, la mente, pero no nos funcionaba el espíritu. Y usted y yo tenemos que saber que nosotros tenemos una parte. Dios cuando nos creó, cuando creó a los hombres, le dio una parte, tiene una parte espiritual. El ser humano es cuerpo, es alma y es espíritu. Y la parte más poderosa y la parte más importante de un ser humano es su espíritu. Cuando su espíritu se aleja de Dios, cuando su espíritu comienza a fallar, cuando su espíritu muere, el ser humano comienza a andar con el cuerpo y con el alma, pero no anda en el espíritu. Y ese es el gran problema de muchos. Por eso la humanidad está tan mal. Porque la parte espiritual es muy importante. Para muchos la parte espiritual ha muerto. Muchos seres humanos caminan, pero son muy carnales, muy humanos, y su parte espiritual no está funcionando. Por eso a la gente le cuesta conectarse con Dios. Porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y para yo poder conectarme con Dios, mi parte espiritual tiene que funcionar. La parte espiritual es la parte más poderosa, es lo que levanta a un ser humano. Cuando una persona anda en el espíritu es otro tipo de persona. Cuando la persona no anda en el espíritu, anda en la carne, tiene un nivel muy bajo. Por eso encontramos personas con niveles muy bajos. Y es más, empiezan a caer y se van cada vez más abajo. Una persona espiritual tiene otra mente, tiene otro corazón, es muy diferente. Amén. Una persona espiritual es capaz de amar, una persona espiritual es capaz de perdonar, una persona espiritual tiene otra calidad de persona, es otra calidad de persona. Por eso la obra que hizo Cristo en nosotros fue, ¿a qué vino Jesús? Dice la Biblia, a darnos vida. Es decir, que Jesús lo que vino a hacer, Él murió en la cruz. ¿Para qué? Para que nuestra parte espiritual se pudiera activar de nuevo. Amén. Para que no dejemos de ir en picada, y la parte espiritual es la que te levanta, hermano. Cuando una persona anda en el espíritu, es una persona fuerte, es una persona que siempre está contento, que tiene gozo en su corazón. Una persona que anda en el espíritu es una persona amable, educada, tiene muchas cualidades. Pero cuando su parte espiritual comienza a fallar, se viene abajo en todos los sentidos. Amén. Ya hemos hablado de esto. Una persona que anda en el espíritu es una persona muy equilibrada. Cuando nuestra parte espiritual comienza a funcionar, amén, aún mi mente comienza a cambiar. Por eso tenemos mucha gente que está desequilibrada hoy, que en su mente tiene mucho desequilibrio, sus emociones están mal, lo están arrastrando, tienen altibajo, un día están bien, otro día están mal. Aún tengan lo que tengan, de todas maneras son personas que no pueden controlarse. Así tenga todo el dinero del mundo. Yo le voy a decir algo, hermano. Lo espiritual no se compara ni en lo más mínimo con lo material, con el dinero. Jamás el dinero o el poder económico pueden compararse con la parte espiritual. Lo espiritual es otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Es otra cosa. Por eso los cristianos hemos sido llamados para eso, para una vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu hermano, ¿vos quieres ser espiritual o te gusta la carne? Amén. Bueno, hemos sido llamados para eso. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo hemos nacido de nuevo. Pero hemos nacido ahora, dice, del Espíritu. Amén. Y dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es.
Es decir, que nosotros hemos nacido, Cristo ha venido a mi vida para darme una vida poderosa, una vida espiritual. A veces los cristianos queremos que Dios nos ayude en lo material, pero la prioridad de Dios para nosotros es lo espiritual. A Dios no le interesa lo económico. Lo económico va a venir solo, no se preocupe. Es más, a nosotros no tiene mucha relevancia porque sabemos que Dios tiene control de esas cosas. Pero la prioridad de Dios para usted es lo espiritual. Y la prioridad para mí también tiene que ser lo espiritual. Mi crecimiento espiritual. Amén. No te apagues. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, aviva el fuego. Le está hablando de la vida espiritual. No te apagues, Timoteo, porque sin vida espiritual no podemos hacer nada. Ahora, cuando la vida espiritual comienza a fallar, hay muchas cosas que nosotros empezamos también a fallar. Muchas cosas no funcionan hasta que no se active la vida espiritual en nosotros. Amén. Usted tiene que aprender a andar en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Dios se mueve en el Espíritu. Si usted quiere conectarse con Dios, tendrás que aprender a andar en el Espíritu. No esperes que Dios venga y se haga natural, material. No, Dios se mueve en el ámbito espiritual. Y Él quiere llevarte a esa dimensión también. ¿Por qué también tengo que andar en el Espíritu? Porque mis enemigos también se mueven en el Espíritu. Y si yo no logro moverme en el Espíritu, aprender, mis enemigos me llevan ventaja. A veces yo me doy cuenta, yo he entrado en algunas casas, en algunos lugares que me han pedido para ir, me he dado cuenta que en esa casa había problemas espirituales. El problema no era económico, el problema no era que eran todos mal llevados, el problema era espiritual, ahí había algo espiritual. Entonces cuando uno no se mueve en lo espiritual, algunos cristianos no lo entienden todavía. Hasta que yo no aprenda a moverme en lo espiritual, no voy a poder mover, no voy a discernir nada y no voy a poder luchar tampoco. Es como estar ciego, hermano. Es como que yo esté ciego y quiera pelear con alguien. Esa persona me va a golpear por todos lados. Yo estoy ciego, tengo desventaja. Escuche lo que le voy a decir. Una persona que no anda en el Espíritu está en desventaja. Siempre va a estar en desventaja. Y el que está en desventaja no puede esperar que le vaya bien. Te puede ir bien en algo, pero en lo otro no. Amén. Siempre vamos a estar en desventaja. Por eso Cristo vino a darnos vida. Por eso Cristo vino a darnos vida espiritual. Diga conmigo, vida espiritual. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿A dónde está el Espíritu Santo? Adentro de usted, diga, adentro mío está el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Amén. Aquí hay personas a lo mejor que son un poco nuevas, pero yo creo que me van a entender. Dios puso su Espíritu adentro mío. Amén. Entonces debemos decirle a tu hermano, ¿vos me ves espiritual a mí o? Bueno. Amén. Debemos movernos, debemos reaccionar de manera espiritual. Amén. Cuando vienen los problemas, ¿cómo reaccionamos? ¿Como carnales? ¿Como simples mortales humanos? ¿Así reaccionamos? ¿Nos enojamos, lloramos, nos desesperamos? No, yo tengo que plantarme como un hombre en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que cuando Pablo iba en el barco con los soldados, él iba preso, lo habían puesto preso por predicar el Evangelio. Y ahí iban los pescadores, los marineros, iban los soldados. Y ahí va Pablo. Cuando vino la tormenta, los pescadores, los marineros y los soldados no sabían qué hacer. Y ellos dijeron, aquí morimos.
porque vino, lo agarró una tormenta de esas terribles. Aquí morimos, los soldados y los marineros. Pero ¿sabe qué hizo Pablo? Se fue a orar. Ahí oró. Y dice que mientras él oraba a Dios, un ángel vino y le habló y le dijo: no tengas temor, porque se va a hacer pedazo el barco, pero ninguno de ustedes va a morir. Yo te entrego las vidas de esas personas. Diga conmigo, así hay que reaccionar. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Fue y les habló a la gente y les dijo: no teman, Dios me habló. Ninguno de ustedes va a morir, así que levanten el ánimo. Ahí estaban los soldaditos. Miren qué tremendo que una persona del Espíritu. Y al final el que era esclavo, el que estaba preso, el que estaba el último, el orejón del tarro, se convirtió en el líder en el barco. Por eso la vida espiritual siempre lleva a la persona arriba, lo pone ahí. ¿Cuántos dicen amén? Reaccione espiritualmente. Cuando alguien te haga algo, no reacciones como un... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo le digo de paso, reaccione. Y si no puede reaccionar bien, entonces dése cuenta que espiritualmente a lo mejor no estoy bien, pero puedo estar bien. Porque la vida espiritual puede crecer si yo busco a Dios. Muchos de nosotros, y me incluyo, deberíamos reconocer que no estamos bien espiritualmente, pero puedo estarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Puedo estarlo. Si me pongo a buscar al Señor, empiezo a poner un día de ayuno, empiezo a estudiar, puedo recuperar mi fuerza espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y va a cambiar tu mente, va a cambiar tu forma de ver las cosas. No te vas a deprimir. Una persona que anda en el Espíritu jamás se deprime. Diga conmigo, jamás se deprime. No, porque sabe que Dios está con él. La persona espiritual es consciente en todo momento que Dios está con él. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando una persona anda en la carne, cree que Dios no está con él y deja de creer en todo lo que Dios habló y deja de creer en todas las capacidades que Dios nos ha dado, y vaya a saber, deja de creer en todo. Pero cuando una persona anda en el Espíritu, es consciente en todo momento que es un hijo de Dios. Sabe que Dios le da la victoria. Sabe que Dios lo puede liberar. Sabe que en Cristo puede tener victoria y salir adelante. Amén. Sabe que Dios lo va a proteger en cualquier situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ande en el Espíritu. El problema no es Dios. El problema no es la iglesia, el problema no es el mundo, el problema no son los problemas. El problema es que mi vida espiritual a lo mejor es muy débil todavía. Bueno, tengo que empezar a entrenar mi vida espiritual. Amén. Si uno anda bien espiritualmente, va a andar bien en el matrimonio. Si uno anda bien espiritualmente, va a andar bien en la salud, la va a pelear. Si uno anda bien espiritualmente, comienza a andar bien en muchas cosas. Amén. Pero cuando deja y abandona la vida espiritual, no se mete en el río de Dios como hablábamos el otro día. El río de Dios es la vida espiritual. No busca la vida del Espíritu, bueno, entonces no observan. Yo puedo ser un cristiano y no ser espiritual. Puedo ser un cristiano pero no ser un hombre del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ser una persona del Espíritu, sí o no? Sí, bueno, para eso está aquí. Si usted no quiere ser una persona, Dios no lo trajo aquí para arreglarle sus problemitas. Dios lo trajo aquí para convertirlo en una persona del Espíritu.
Yo no era nadie, estaba muerto, era una pobre persona, pero ahora Dios va a cambiar todo eso y me va a dar una vida espiritual poderosa, y eso me va a cambiar como persona y va a cambiar mi vida y van a cambiar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele otro aplauso fuerte, créalo por favor. Trabaje, haga que las cosas espirituales funcionen. Amén. Haga, lo espiritual funciona. Los discípulos no pudieron liberar al endemoniado, no pudieron ahora, pero después sí, porque lo espiritual sí funciona. Algunos creen que lo espiritual no funciona. Bueno, no funciona porque en realidad parezco espiritual, pero no lo soy. Pero cuando yo empiece a crecer, avive el fuego del Espíritu adentro mío, ahí vamos a ver cómo funcionan las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que cuando uno deja de andar el Espíritu se pierde en muchos aspectos. Yo quiero hablar hoy acerca del propósito. Yo quiero que usted entienda, y lo voy a decir en lo más práctico y lo más directo posible. Usted tiene que entender que usted aquí está porque Dios lo ha llamado. Usted aquí no está por casualidad. ¿Cuántos dicen amén? No estás por casualidad. Diga conmigo, no estoy por casualidad. No estoy de rebote. No es que alguien me trajo con una soga al cuello. Amén. No es que algún amigo me invitó. A mí también me invitó un amigo. Yo andaba muy mal y un amigo me trajo a la iglesia. Pero resulta que Dios usó a ese amigo para traerme a la iglesia, porque Él me quería traer a sus caminos. Usted ha sido llamado para Dios, no para la iglesia. Usted ha sido llamado para el Señor. Y cuando Dios llama a una persona, quiero que esté claro esto: Dios te trajo a este lugar. No sé qué problema habrás tenido, no sé qué te está pasando, no sé cómo es tu vida, pero sí sé que de repente estoy aquí, estoy en el camino del Señor. Estoy en la iglesia de Cristo, porque la iglesia no es del pastor, es del Señor. Y cuando Dios trae a alguien a la iglesia, amén, Dios lo llama. Es un llamado de Dios. Dice la Biblia, fuimos llamados por Dios para este lugar. Y yo quiero que usted entienda que así como hemos sido llamados por Dios, Dios cuando llama a alguien, lo llama con un propósito. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted ha sido llamado y Dios ha puesto en su vida un propósito. Dios lo ha llamado por una razón, porque Dios tiene una tarea para usted. Más allá de todo lo que el Señor ha venido haciendo en nosotros, nos salvó, nos dio vida, nos sanó. En mucho Dios ha hecho cosas maravillosas, pero usted tiene que entender que Dios tiene un propósito con su vida. Digo esto porque cuando una persona anda a veces, hasta que no se activa en el Espíritu, no entiende que Dios fue el que lo llamó y que Dios lo llamó porque Dios tenía un propósito con él. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, porque Dios tiene un propósito. Yo le decía ayer a los hermanos, Dios no me trajo a mí porque tuvo lástima de mí. Dios no me trajo aquí porque yo andaba perdido, andaba desorientado, porque andaba con problemas económicos. Algunos creen que Dios nos trajo para arreglarnos, y que Dios dice, ay, pobrecito, lo voy a traer a la iglesia para ver. No, Dios no te trajo por lástima. Dios no se mueve por lástima. Dios te trajo a este lugar. Él va a obrar en tu vida porque Él tiene un propósito con vos, tiene una tarea para tu vida. Hay algo que usted tiene que hacer en esta tierra. Amén. Dios va a mostrarle lo que usted tiene que hacer. Eso es bueno, porque yo, por lo menos cuando me convertí, hermano, yo tenía una de las cosas que le agradecí al Señor, es que yo en esta tierra dejé de andar perdido. Hay mucha gente que está desorientada, que no sabe para dónde ir, qué camino va a agarrar.
Pero cuando viene Cristo, uno se da cuenta que el Señor lo va a encaminar. El Señor te pone un propósito, te pone una meta. Vos ya tienes una razón para vivir. Toda persona que no entienda el propósito de Dios es una persona que va a tener una crisis existencial, porque llega un momento que dice: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué vivo? Hay gente, hermano, que se ha quitado la vida porque no tenía sentido. No, dice: ¿para qué estoy? ¿Para qué algunos hasta reniegan y dicen: ¿para qué nací? Algunos dicen: mi vida ha sido tan dura, ha sido tan difícil, he sufrido tantas cosas, he sido tan maltratado. ¿Para qué nací en esta tierra, Dios? ¿Para qué? Pero lo bueno que cuando viene Cristo a tu vida, hermano, vos te das cuenta que aunque mi vida haya sido todo un problema, Dios le va a poner sentido ahora a tu vida. Ahora vas a vivir una vida con propósito. Ahora vas a tener una meta. Ahora vas a entender por qué Dios te llamó. Aleluya. Ahora no vas a estar de vicio en esta tierra ni de paso. Vas a dejar un legado. Algo vas a hacer en esta tierra que será de bendición y de propósito para la gente también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gente que no entiende esto tiene una crisis existencial, porque llega un momento que se pone a pensar y dice: ¿para qué estoy aquí? La vida cristiana te da propósito. Cuando Dios te llama, automáticamente Dios pone un destino en tu vida. Diga conmigo: el destino de mi vida está en las manos de Dios. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Seguimos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, diga predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Mire lo que significa, mire el proceso de Dios. Dios antes de llamarte, primero Dios te conoce. O sea, Dios te pone el ojo, te ficha, dice: ay, yo no sé, algunos cómo andaremos. Pero Dios ya, a Dios no, escucha hermano, a Dios no le importa cómo andábamos antes. Amén. Yo he visto, Dios no pone el ojo sobre los santos solamente. A Dios le encanta mirar a la gente que está muy mal. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos dicen: ¿qué me va a mirar Dios? Dice Dios: lo vil y lo menospreciado eligió Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo vil significa lo más bajo, lo que la gente no quiere, desprecia. A esos miró Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice lo vil, dice: antes Dios ya te conoció, te puso la mirada, pero todavía no te llamó, pero ya te miró. Y antes de llamarte, Dios te puso un destino. Es decir, todavía no te llamó y ya te puso un propósito. Amén. Dios te mira. No sé cómo estaba y dice, y yo me imagino los ángeles dirán: Señor, pero a ese lo va a mirar. No, a este no. A ese lo va a mirar. Sí, yo lo quiero a ese, punto. Y Dios ya lo miró, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo haber estado destruido, puedo haber sido el peor de los pecadores, puedo haber sido la peor persona del mundo, pero cuando Dios pone el ojo en mi vida, yo sé que Dios va a hacer algo grande. Para Dios no hay nada imposible, hermano. No le pongas límite al Señor. Dios no llama a los santos, Dios llama a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Y a ese, y dice que antes de llamarlo, todavía no lo llamó,
Dios ya le puso un destino, ya lo planificó. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Dios es un Dios que no improvisa nada. Dios no es un improvisado. Dios todo lo que hace, lo hace de manera perfecta. Y Dios ya tiene todo bien organizadito. Dios ya tiene todo planeado, proyectado. Tu vida ya está planificada. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, mire hermano, ¿sabe? Yo entendí esto, que cuando uno no tiene a Cristo, va a tener que forjarse su propio destino. Pero cuando uno tiene al Señor y ha aceptado el llamado de Dios, usted ya tiene un destino que está puesto por Dios. Ya está hecho el camino. ¿Ha visto el dicho ese caminante que hace camino al andar? Dice, y abrimos, no, nosotros no abrimos camino, el camino ya está hecho. Nosotros ahora tenemos que responder al llamado de Dios, ser obedientes, ser un buen cristiano, y Dios te va a ir llevando por el propósito. Vaya a saber qué quiere Dios con tu vida. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que no saben que tienen un propósito, que no saben que tienen una tarea, que no saben que Dios tiene cosas grandes con ellos. Amén. Antes de llamarte, Dios ya te puso el propósito. Amén. Yo ya sé, Dios ya sé lo que yo ya he estado orando. Y sabe, hermano, si usted ora y busca a Dios, Dios le va a mostrar lo que va a hacer con usted. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros queremos que venga un profeta, está buenísimo. Y que el profeta. Bueno, yo le voy a decir algo. Si viene un profeta aquí, más vale que si Dios le habla, cumpla con lo que el profeta le ha dicho. Amén. Pero yo te voy a decir otra cosa, hermano. Los profetas lo único que hacen es confirmar lo que usted ya viene sabiendo, porque el Señor ya te está mostrando lo que quiere hacer con tu vida. Amén. A mí me pasó así, yo ya sabía, yo estaba orando, pero vino un profeta y me habló y me dijo, yo voy a hacer esto y esto con tu vida. Esto es lo que Dios quiere con vos. Este es el propósito para el que fuiste llamado en esta tierra. Amén. Pero yo ya lo sentía en mi corazón, porque el Espíritu Santo te va a mostrar lo que tienes que hacer. Cuando uno anda en el Espíritu, sabe que tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que en esta tierra algo tiene que hacer. Lo siente adentro. Cuando el cristiano deja de orar y deja de buscar a Dios, se pierde y anda en cualquier camino, anda haciendo cualquier cosa, está distraído con cualquier cosa, menos con lo que Dios le ha marcado, menos con lo que Dios tiene para su vida. Se ha distraído con un montón de cosas. Al enemigo le conviene mantenerte así porque te va a sacar de propósito. Amén. A los que antes, dice, a los que conoció, Dios lo predestinó, ya te puso un llamado en el corazón, ya tienes una tarea, ya tienes un lugar, ya tienes una posición que Dios quiere que Él te va a ayudar. Amén, Él te va a ayudar. Yo voy a decir algo aquí, hermano. Si a mí no me interesan los propósitos de Dios, no sé hasta qué punto Dios pueda apoyar. Quizás sí te va a ayudar, pero cuando uno dice, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres, muéstrame el camino por el que tengo que andar. Dime, Señor, qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Amén. Entonces a Dios le gusta eso. Y entonces Dios va a soltar muchas cosas. Dios va a empezar a bendecir. Dios va a soltar recursos. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy cumpliendo, estoy encaminándome hacia el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creemos que tenemos un propósito? La vida espiritual. Mire, por eso la vida espiritual es muy objetiva. Cuando un cristiano no anda en el Espíritu, su cabeza está en muchas cosas. La persona carnal que no está firme en Dios tiene muchas cosas en la cabeza. Pero cuando una persona anda en el Espíritu, es muy preciso. Y sabe, su vida se hace más, se sintetiza, amén,
para alcanzar el propósito se enfoca solamente en lo que Dios quiere. Ya basta, ya no me interesa ni esto ni aquello. ¿Cuántos dicen amén? No pierde su tiempo. La vida espiritual hace que nosotros, la persona que anda en propósito, aprovecha los tiempos, bueno, muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios, mire, voy a decir esto. Cuando una persona no anda en el propósito de Dios, va a estar perdido. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Decirle a tu hermano, Dios te ama, hermano, aunque no lo creas. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es vida de propósito. Toda persona, tenga cuidado, hermano, porque la voluntad de Dios es que yo ya no ande perdido. Hay mucha gente perdida en esta tierra. Hay mucha gente que no sabe ni para qué vive, ni para qué está. No está satisfecha, no está contenta. Yo voy a decir algo. Cuando una persona se encausa en el propósito, empieza a tener gozo en su espíritu, porque dice, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero cuando una persona no está encaminada en el propósito o está estancada, nunca va a ser feliz, hermano. Puedo hacer muchas cosas, pero no voy a tener ese gozo que viene de Dios. Y es más, en el fondo siento que estoy perdido. Amén. Yo sé que yo no estoy perdido, porque estoy caminando en los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Oro todos los días. Mire que todos los días el enemigo te va a querer sacar de propósito, pero usted tiene que estar orando para que siga en el propósito de Dios hasta el final de su vida. Dios te llamó, hermano. Decirle a tu hermano, ¿qué te habrá visto el Señor a vos? Decirle, pero bueno. ¿Cuánto dice? Pero te llamó, amén. No sé qué me vio. A Dios no le importa lo que yo era antes. A Dios le importa lo que yo voy a hacer de aquí en más. ¿Cuánto dicen amén? Mi pasado está borrado. Dios me perdonó todos mis pecados. Mi vida vieja está sepultada. Ahora Dios dice, vamos al caminar al propósito. Yo tengo una tarea para vos. Yo te he llamado para algo grande. Yo te he llamado para algo, no sé si grande, pero sí importante. Amén. Algo que va a ser de bendición para mucha gente. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando una persona anda en los propósitos de Dios, es de bendición para mucha gente. Pero cuando estamos fuera de propósito, no bendigo a casi nadie. Una persona con propósito es una bendición para muchos, porque está en el camino que Dios le ha marcado. Hermano, en la vida cristiana, nosotros no hacemos lo que queremos, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Diga, no quiero andar perdido más. No voy a estar perdido. No te pierdas. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia del pueblo de Israel? Dice que el pueblo de Israel, Dios lo sacó con un propósito. Dios tenía un propósito muy grande para esa nación. Pero esa nación comenzó que no sé qué. Bueno, ¿y sabe qué pasó con ellos? Dice la Biblia que como no quisieron andar en los propósitos de Dios, anduvieron vagando en el desierto. Una vida pobre, sin sentido. Es más, Dios no los abandonó del todo, pero estaban vagando, dando una vida sin sentido, sin avanzar para ningún lado. ¿Y sabe hasta cuándo estuvieron vagando? Hasta que se murieron. Y cuando todo ese pueblo se murió, esa generación, los hijos de ellos que sí querían andar en los propósitos de Dios, fueron los que Dios usó para entrar en la tierra prometida.
Dios no me llamó para andar vagando en el desierto, para andar perdido, dando vueltas, que sí, que no, que ya. Usted crea que Dios tiene algo con usted. ¿Cuántos dicen amén? Uno dice, conmigo, sí, con vos. No sé quién eras vos, no sé de dónde te sacó el Señor, de dónde me sacó a mí. Pero si Dios me llamó, Dios tiene un propósito. Toda persona llamada por Dios tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que significa andar perdido? Andar perdido significa estar olvidado. Amén. Toda persona, hay personas que están como, creen que todo lo olvidaron a él. Eso pasa cuando una persona vive sin propósito. Pero cuando yo empiezo a entrar en el Espíritu y entiendo que tengo un propósito, hermano, usted tiene que entender que Dios no se olvida de usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice Dios, no te dejaré y no te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Nunca. Imposible que Dios, si andas en propósito, Dios nunca. Voy a decir esto, hermano. Una persona que está en el propósito está cubierto por el propósito. ¿Sabe qué es lo que guarda a un cristiano? El propósito. Mientras él esté en propósito, Dios lo va a guardar. Yo me acuerdo cuando el hermano se enfermó y hasta parecía que se iba a morir. Y yo dije, no, si ese hermano tiene un propósito, no se va a morir. Dios lo va a guardar y lo va a levantar. Porque cuando Dios tiene un propósito, no hay muerte, no hay diablo, no hay accidente, no hay nada que pueda frenar los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No te vas a morir. Algunos tienen miedo de morirse. Bueno, sí. Si no anda en propósito, no sé. Pero si usted anda en el propósito de Dios, no tanto como morir, pero hay personas que temen que no tener recursos, que la vida le vaya mal, que fracasen. Sí, es que si no andan en propósito, si andan en otra cosa, puede suceder eso. Les soy honesto. Y siempre Dios va a luchar para volverlo a meter a usted al propósito. Porque en el propósito, cuando usted está en el camino que Él quiere, ahí está la bendición de Dios. Ahí se sueltan muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene cosas grandes para mí. Diga, Dios tiene cosas grandes para mí. Importantes, diga cosas importantes. Diga cosas importantes. Vaya a saber qué querrá el Señor con tu vida. Amén. Cuando Dios habló de Pablo, el apóstol Pablo era un tipo tremendo, un perseguidor de la iglesia, un criminal prácticamente. ¿Y sabe qué dijo Dios? Yo tengo propósito con ese hombre. Y todos decían, ¿con ese? Sí, con ese. Instrumento escogido me es este hombre. Yo lo necesito. Y sabe qué, hermano, Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, el tipo se desarmó. ¿Y sabe cuál fue la primera oración de Pablo cuando vio a Jesús? ¿Sabe que cuando Pablo vio a Jesús, se dio cuenta que todo lo que él había vivido era una vida sin sentido? Y cuando vio a Jesús dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire qué bárbaro, ¿no? Como él entendía. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es mi propósito? Ya te lo voy a mostrar, le dice el Señor. Vete allá y espera, ya te voy a mostrar. ¿Cuántos dicen amén? Una persona perdida es una persona extraviada, abandonada. Se siente abandonado, se siente una persona que está perdida, está como descuidado, está desorientado. Toda persona que no entienda su propósito se desorienta. Amén. Diga conmigo, yo sé a dónde voy. Dios me va a mostrar. Una persona perdida es una persona que malgasta su tiempo, malgasta
su vida, sus años en cosas que no tienen mucho sentido. Una persona que no entiende el propósito de Dios está desperdiciando y está desaprovechando la gran oportunidad que... Escúcheme bien lo que le voy a decir a todos. Nadie le va a dar a usted la oportunidad que le da el Señor. Nadie. No hay político. Si usted está esperando que los políticos o que alguien de dinero le dé a usted alguna oportunidad, no se la van a dar. A lo sumo le van a tirar un hueso. Pero el único que tiene algo grande conmigo y que me quiere dar una gran oportunidad es el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo entendí así, hermano. Nadie. Entonces yo no puedo desaprovechar el llamado y el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Una persona perdida es una persona que se va a estropear, que se va a confundir, que se va a deteriorar. Escuche, una persona perdida es una persona fracasada. Esto son definiciones del diccionario, no mías. Una persona perdida es una persona que está fracasando. ¿Por qué estoy fracasando? Y quizás porque no estoy en el propósito todavía. Pero siempre estamos a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No sé, cada uno sabremos cómo estamos caminando, hacia dónde vamos. Yo tengo muy claro, yo sé a dónde voy. Yo sé que inclusive esto no es mi final. Yo tengo otras cosas que Dios tiene. Porque Dios siempre quiere más con usted. Porque lo de Dios no es pequeño, siempre es más grande. Y vamos de gloria en gloria y de poder en poder, y Dios va teniendo. No importa, no te limites por lo que seas. No, nunca se limite. Pero yo era esto. No importa lo que yo era antes. Porque Dios puede conmigo, con el que sea, si Dios te ha puesto el ojo, hermano, Dios, listo. Prepárate, porque Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si estamos medio viejitos, Dios tiene propósito. ¿Cuántos dicen amén? Si somos muy jóvenes, estamos con propósito. Mejor si nos encaminamos siendo joven. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso? Aleluya. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Póngase de pie. Yo le doy gracias al Señor.